Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a una de las épocas más deslumbrantes de la historia china. Hoy exploraremos la dinastía Tang, un periodo tan brillante que se ganó el apodo de la Edad Dorada de China. Entre los años 618 y 907, China no solo se convirtió en el imperio más poderoso y vasto del mundo, sino también en un faro de cultura, innovación y apertura, que iluminó a toda Asia y más allá. Fue una era de poetas legendarios, de una emperatriz única, de ciudades cosmopolitas y de una ruta de la seda en su máximo esplendor. ¿Cómo nació, floreció y finalmente se extinguió esta increíble dinastía? Acompáñeme a descubrir la fascinante historia de la dinastía Tang. Nuestra historia comienza a finales del siglo VI, con una China unificada, pero agotada, bajo la dinastía Sui, a los ambiciosos proyectos de construcción, como el Gran Canal y las costosas campañas militares, habían dejado al imperio en la ruina y al pueblo al borde de la desesperación. En este clima de descontento, surgió una figura clave, An Li Yuan, un general y aristócrata de alto rango. Viendo el caos y la debilidad del gobierno Su, Li Yuan, alentado por su brillante y ambicioso segundo hijo, Li Shiman, decidió tomar el destino en sus manos. En el año 617, lideró una rebelión que rápidamente ganó apoyo popular. En tan solo un año, sus fuerzas capturaron la capital Chang'an, y en el 618, Li Yuan se proclamó emperador, fundando la dinastía Tang. Así, sobre las cenizas de los Sui, nacía un nuevo imperio destinado a la grandeza. Aunque Li Yuan fue el fundador, el verdadero arquitecto de la gloria Tang fue su hijo, Li Shiman, quien más tarde reinaría como el emperador Taizong, tras un dramático incidente en el que eliminó a sus hermanos rivales por el trono. Taizong ascendió al poder en el año 626 en su reinado, conocido como la Era de Yangguan. Es considerado un modelo de gobierno en la historia china. Taizong era un líder excepcional, escuchaba a sus consejeros, incluso cuando sus opiniones eran críticas, y creía firmemente que el bienestar del pueblo era la base de un imperio fuerte. Implementó reformas cruciales, reorganizó el gobierno para hacerlo más eficiente, creó un código legal más justo y redujo los impuestos para aliviar la carga de los campesinos. En el ámbito militar, sus ejércitos expandieron las fronteras de China como nunca antes, extendiendo su influencia por toda Asia Central. El emperador Taizong no solo consolidó el poder de la nueva dinastía, sino que sentó las bases para un siglo de prosperidad y paz sin precedentes. Con la estabilidad política y la fuerza militar, el comercio floreció de una manera espectacular. La dinastía Tang revitalizó y protegió la legendaria ruta de la seda. Las caravanas de camellos, cargadas de seda, porcelana y té, partían desde la capital, Chang'an, y se aventuraban hacia el oeste, atravesando desiertos y montañas para llegar a Persia, al Imperio Bizantino y a Europa. Pero el camino era de ida y vuelta. Hacia China llegaban oro, plata, caballos, especias, vidrio y, lo más importante, nuevas ideas, religiones y culturas. Chang'an se convirtió en la ciudad más grande y cosmopolita del mundo, un crisol donde convivían comerciantes, monjes, artistas y diplomáticos de todas partes. Esta apertura al mundo no solo enriqueció la economía, sino que también transformó la sociedad Tang, haciéndola vibrante, diversa y curiosa. La música, la danza y la moda se vieron influenciadas por estilos extranjeros, creando una cultura única y sofisticada que definía la vida en el corazón del imperio. La vida diaria durante la dinastía Tang era un reflejo de su prosperidad y apertura. La sociedad era sorprendentemente moderna en muchos aspectos. Las mujeres, por ejemplo, gozaban de una libertad inusual para la época. Jugaban al polo, montaban a caballo y vestían modas audaces que a menudo incluían prendas de estilo extranjero. La música y la danza eran omnipresentes, desde las grandes orquestas de la corte imperial
hasta los espectáculos, en las bulliciosas calles de las ciudades. Pero si algo define el alma de la cultura Tang, es la poesía. Poetas como Li Bai y Du Fu alcanzaron cimas de expresión artística que nunca han sido superadas, capturando la belleza de la naturaleza, la alegría del vino y la tristeza de la guerra. El arte también floreció, con sus famosas cerámicas tricolores, sus elegantes pinturas de paisajes y su caligrafía magistral. Y no podemos olvidar los avances científicos, la invención de la imprenta de tipos móviles y el desarrollo de la pólvora son legados de la era Tang, que cambiarían el mundo para siempre. En medio de esta era dorada, surgió una figura que rompió todas las convenciones, Wu Zi, la única mujer en la historia de China que ostentó el título de emperatriz por derecho propio. Su historia es digna de una leyenda. Comenzó como una concubina del emperador Taizong. Tras su muerte, a través de una astucia política implacable y una ambición sin límites, logró regresar a la corte y convertirse en la emperatriz consorte del emperador Gaizong, hijo de Taizong. Poco a poco, fue consolidando su poder, gobernando en la sombra, mientras la salud del emperador se deterioraba. Finalmente, en el año 690, depuso a sus propios hijos y se proclamó emperatriz, fundando su propia dinastía, la Zhou. A pesar de su reputación de crueldad para eliminar a sus rivales, su reinado fue un período de estabilidad y expansión. Fue una mecenas de las artes y del budismo, y promovió a personas talentosas en el gobierno, basándose en el mérito, y no en su origen aristocrático. Su legado es complejo y controvertido, pero su ascenso al poder absoluto, como mujer, en una sociedad patriarcal, es, sin duda, uno de los episodios más extraordinarios de la historia china. Tras el interregno de Wu Zishan, la dinastía Tang fue restaurada y alcanzó su apogeo absoluto bajo el reinado del emperador Zhu Hanzong. A principios del siglo VIII, su era es recordada como la cumbre del esplendor cultural. Tong. La capital, Chang'an, era un espectáculo para los sentidos. Sus calles, perfectamente planificadas, estaban llenas de mercados exóticos, teatros, templos y jardines exuberantes. La corte de Zhu Hanzong atraía a los mejores poetas, músicos y pintores del imperio. La cultura florecía en un ambiente de lujo y refinamiento. El emperador era un gran mecenas de las artes, y su pasión por la música y la poesía inspiró una explosión creativa. Sin embargo, en la última parte de su reinado, Zhu Hanzong se retiró cada vez más de los asuntos de gobierno, distraído por el amor a su consorte, la famosa Yang Gefei, y dejando el poder en manos de ministros corruptos. Este descuido preparó el escenario para la catástrofe que estaba a punto de llegar. El desastre llegó en el año 755 con la rebelión de Han Lushan. Han Lushan era un general de origen extranjero que había acumulado un poder militar inmenso en la frontera norte del imperio. Sintiéndose amenazado por sus rivales en la corte, se rebeló contra el emperador Zhu Hanzong con un ejército masivo. La rebelión fue devastadora. Las fuerzas de Han Lushan avanzaron rápidamente, saqueando ciudades y capturando las dos capitales, Lushan y Yangon. El emperador Xuanzong se vio obligado a huir en una humillante retirada, durante la cual sus propias tropas le forzaron a ordenar la muerte de su amada Yang Gefei, a quien culpaban del desastre. Aunque la rebelión fue finalmente sofocada después de 8 largos y sangrientos años, dejó al imperio Tang en ruinas. El gobierno central perdió el control sobre vastas regiones, la economía quedó destrozada y la población se redujo drásticamente. La confianza y el optimismo, que habían definido la primera mitad de la dinastía, se desvanecieron para siempre. La Edad Dorada había llegado a un final trágico y abrupto. Después de la rebelión de Han Lushan, la dinastía Tang nunca recuperó su antigua gloria. El imperio entró en un largo y lento declive que duró más de un siglo. El poder central se debilitó enormemente, y los gobernadores militares regionales
que habían ganado autonomía durante la guerra, actuaban como señores de la guerra independientes, ignorando las órdenes del emperador. La economía, que dependía del comercio y la agricultura, estaba paralizada. Los impuestos que llegaban a la capital eran insuficientes para mantener al ejército y a la administración. Además, el imperio sufría constantes incursiones de pueblos vecinos en sus fronteras. Las revueltas campesinas, provocadas por la pobreza y el hambre, se hicieron cada vez más frecuentes y violentas. La más grande de ellas, liderada por Huang Chao, arrasó el sur y el centro de China, llegando incluso a saquear la capital, Yangon. Finalmente, en el año 907, el último emperador Tang fue depuesto por un señor de la guerra llamado Yu Wen, poniendo fin a casi 300 años de historia. El magnífico imperio se fragmentó, dando paso a un periodo de división, conocido como las 5 dinastías y los 10 reinos. La dinastía Tang puede haber caído, pero su legado es eterno. Fue mucho más que un poderoso imperio. Fue un punto de inflexión en la historia de China y del mundo. Su influencia cultural se extendió por toda Asia, dejando una marca indeleble en Japón, Corea y Vietnam, en áreas como la escritura, la arquitectura, la religión y el gobierno. La poesía de Li Bai y Du Fu sigue siendo leída y admirada en todo el mundo. Inventos como la imprenta y la pólvora, perfeccionados durante esta era, eventualmente llegarían a Europa y transformarían la historia de la humanidad. Pero quizás su legado más importante fue su espíritu de apertura y cosmopolitismo. La dinastía Tang nos enseña que una sociedad puede ser fuerte y segura de sí misma, sin cerrarse al mundo exterior, y que el intercambio de ideas y culturas es una fuente de enriquecimiento y progreso. La Edad Dorada de China no es solo un capítulo en un libro de historia, es un recordatorio brillante de lo que una civilización puede lograr cuando abraza la creatividad, la innovación y la conexión con el resto del mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la magnífica dinastía Tang. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.